Mi nombre, como les dije hace un momento, para los que de pronto acabaron de ingresar, es Yasmín. Mi nombre es Cindy Yasmín Chaparro Lozano. Soy miembro activo de mi iglesia, Iglesia Cristiana Nueva Vida. Tengo el privilegio hoy por mis pastores Luis Carlos y Eliana Maldonado de compartir con ustedes nuestra super clase de discipulado, la Victoria de la Cruz. Entonces, esa es la clase de hoy, la Victoria de la Cruz. Y por su nombre ya de pronto pueden tener la respuesta a una de las preguntas que hicimos hace un momento. Entonces, si es la victoria de la cruz, significa que es algo bueno, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Quiero recordarles algo que pasa con nosotros. Son 5 cositas muy puntuales. Número 1, somos redimidos de la maldición de la ley. Número 2, la cruz representa poder para nosotros, no derrota. Jesús se hizo pecado por nosotros. Número 4, Jesús estuvo en el infierno y luego de su muerte. Y número 5, Jesús fue el primero en resucitar de los muertos. Esos son 5 puntos que vamos a desarrollar en nuestra clase de hoy. Entonces, número 1, vamos a ver, como la clase se llama la victoria de la cruz, ¿qué es la victoria de la cruz? Hay alguien que dijo la siguiente frase: la victoria de la cruz es la expresión más clara del amor de Dios hacia nosotros y su deseo de reconciliar al mundo. De pronto aquí hay algunos o muchos casados y me van a poder entender de pronto el ejemplo que voy a dar ahorita a continuación. Y este ejemplo es el siguiente. Cuando un esposo de pronto quiere hacer sentir muy bien a su esposa, se sacrifica o hace algo que sea de bien para su esposa, ¿sí? Entonces, hubo algo que Dios mismo, Jesús mismo hizo por nosotros y que nos ha hecho a nosotros ser vencedores, o que nos ha, de esta manera nos demuestra su gran amor, ¿sí? Y esta manera es al darnos la victoria. Él peleó la batalla, nosotros nos quedamos quietos solamente confiando en Él, y Él hizo la tarea difícil. Dice Juan 3:16, porque de tal manera, este versículo nos lo sabemos todos, y es porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, básicamente, el gran amor de Dios por nosotros, su iglesia, o por nosotros, la humanidad, es tan grande, es tan inmenso, que Él no quiso pasar la eternidad sin nosotros. Por eso envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. ¿Y dónde murió Jesús? En la cruz. Entonces, la victoria de la cruz. Un Dios que es tan grande en amor estuvo dispuesto a entregar lo más valioso de Él por amor a nosotros, ¿sí? Y vamos a orar para continuar con nuestra clase. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. Gracias porque todos aquí podemos aprender en esta noche aún más de la obra redentora de Jesús en la cruz, Padre, y de esa victoria que nos fue entregada allí hace más de 2000 años, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús por oídos allí espirituales abiertos, por corazones mansos y humildes que atesoramos tu palabra y también que la ponemos por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, continuamos. Entonces vamos a ver dentro de este punto número 1, que es la victoria de la cruz, un ítem que es el A. Fue en la cruz donde Dios nos dio la victoria en el cuerpo de Cristo. Y Él nos dio la victoria en 3 aspectos, o en 3 cosas muy importantes. Número 1, la pobreza. Número 2, la enfermedad. Y número 3, la muerte espiritual, ¿sí? La victoria nos fue dada en estas 3 cosas. Además, pues también la pobreza, enfermedad y muerte espiritual. Pobreza, enfermedad y muerte espiritual. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió. Ahí les puse como en paréntesis, nos redimió, está escrito en pasado, es decir que Él no nos va a redimir, sino que ya nos redimió de la maldición de la ley. Si ustedes se preguntan qué es la maldición de la ley
La maldición de la ley es aquello que estaba dado hace mucho tiempo antes de que Jesús viniera a esta tierra. ¿Cómo así? Cuando Moisés tenía los 10 mandamientos y cuando aparte de esto entró el pecado al mundo, en Deuteronomio nos habla de una maldición. Ahorita más adelante vamos a verla de todas maneras. Vamos a ver cuál es esa maldición que había. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley tenía una maldición que pues debía ser cumplida y Él se hizo maldición por nosotros. ¿Quién? Jesús. Jesús se hizo maldición y Él lo que hizo fue que cumplió con lo que nosotros debíamos cumplir. Él tomó esa maldición la tomó en Él, no la merecía, pero la tomó por amor a nosotros, se hizo maldición, sustituyó nuestro lugar, es decir, que donde ustedes y yo debíamos estar allí, Jesús dijo, no, yo voy a pagar por ellos. Entonces nos sustituyó. Porque está escrito, maldito todo el que está colgado en un madero, para que Cristo Jesús, en este caso, condición para alcanzar esta bendición es en Cristo Jesús. La bendición de Abraham, eso está en Génesis 12:2, ¿cuál es la bendición de Abraham? Alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sí? Esto gracias a que Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Por eso ahora tenemos la victoria en estos 3 aspectos. Entonces hemos sido redimidos. Número 1 de la pobreza. Vamos a ver en Deuteronomio, por favor, si usted tiene su Biblia, puede acompañarme, por favor. O si no, simplemente va a escuchar qué es lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Dice así. El título de este verso dice consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesana de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. No, o sea, terrible. Maldito en todo lo que es la parte económica, porque dice que maldita tu canasta, maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. O sea, tremendo, ¿cierto? Pero de esa maldición usted y yo ya fuimos redimidos, así que no se preocupe, ¿sí? Ahora, número 2 dice que fuimos redimidos de la enfermedad. Miremos ahí mismo en el capítulo 28, pero el versículo 21 hasta el 29, ¿listo? Dice, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, Dios mío. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Y sigue, o sea, esto sigue. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Ay, Dios mío, terrible, ¿verdad? La maldición de la ley era en serio algo horrible. Pero saben, no se preocupe, ya usted y yo fuimos redimidos de la maldición de la ley.
y dentro de ellas la enfermedad. Ahora, la muerte espiritual, la separación de Dios y nosotros, es decir, no teníamos entrada a estar allí en la presencia de Dios. Eso también fue redimido. Ahora podemos, dice la palabra de Dios, que ahora podemos entrar confiadamente delante del trono de su gracia. Miremos allí en Génesis 2:17. Génesis 2:17 dice lo siguiente. Listo, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa muerte no era una muerte física, porque Adán y Eva comieron de ese fruto, de ese árbol, pero ellos no murieron en su cuerpo, sino que tuvieron una muerte espiritual, es decir, fueron separados de Dios en ese momento. Por eso ellos al momento de pecar, lo que hicieron fue, se vieron desnudos, porque ellos antes no sabían que estaban desnudos, porque no había pecado, pero cuando pecaron, entonces se dieron cuenta que ellos estaban desnudos. A raíz de eso, ellos dijeron, ay, no, escondámonos porque ahora viene Dios por ahí. Entonces se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque ya había entrado el pecado a la tierra. Entonces hubo una separación espiritual, pero tranquilos porque de esa separación espiritual también hemos sido redimidos. ¿Bien? Entonces, continuemos con esto. Diga conmigo, en Cristo he sido redimida o redimido de la maldición de la ley. Ahora vamos a ver el ítem B. Pagó los requerimientos de la ley en la cruz. Y esto me encanta porque aquí básicamente en este versículo que vamos a leer, que es en Colosenses 2, 13 al 14, dice que ya ese acta, como cuando un abogado, no sé si aquí hay algún abogado, pero cuando hacen un acta o un decreto, por ejemplo, el decreto ahorita de que, un ejemplo, no se puede salir, llegan y ya luego rompen ese decreto y dicen, no, ya, está roto y anulado. Es decir, que ya podemos salir cuando hagan eso, ¿no? Mientras tanto, dicen que no se puede salir, hay que obedecer entonces lo que dice la autoridad. Sin embargo, es un ejemplo. Entonces, el decreto está y lo que hace es que ese decreto que dice que éramos malditos, teníamos la maldición de la ley, vean lo que hace Jesús con eso en la cruz. Colosenses 2, 13 al 14 dice lo siguiente. Y a vosotros, estando como estábamos, muertos. ¿En qué? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Es decir, fuera de la familia de Dios. Así estábamos antes de Cristo. Ahora dice, os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Ahora estamos vivos espiritualmente, ahora tenemos vida espiritual. Ahora por eso dice la palabra de Dios que podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia de Dios. Continuemos. Perdonando todos los pecados, no dice perdonando algunos pecados, no, dice todos los pecados, todos. No importa la dimensión de su pecado, importa la dimensión de la palabra de Dios y de la promesa de Dios al decirnos que ya fuimos redimidos de esos pecados. Entonces dice, perdonando todos los pecados. Y este es el versículo que me encanta, el versículo 14 dice, anulando, haga de cuenta lo que les explicaba ahorita, que rompen así el decreto, llegan aquí y lo rompen en trocitos. Así, eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era ese acta de los decretos? La ley, la acabamos de leer, esa maldición de la enfermedad, esa maldición de la pobreza, esa maldición de la muerte espiritual. De eso ya hemos sido redimidos gracias a la obra de la cruz, porque Jesús, anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra, que nos era contraria a nosotros, la quitó de en medio, dice aquí, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. La clavó en la cruz. Él no dijo, ay, vengan aquí, ¿quiénes son los mejores abogados de estos tiempos para poder anular esto de la ley? No. La manera de anular esa ley, esa maldición de la ley que era contraria a nosotros, que nos era maldición, que nos separaba de Dios y que nos hacía tener enfermedad, pobreza, muerte espiritual, él dijo, la única manera de ser redimidos de esto es dando mi vida en la cruz, y eso fue lo que él hizo, pagó la deuda.
pagó la deuda que estaba en nuestra contra. Él pagó la deuda, ¿sí? Así que usted y yo, de acuerdo a este versículo, de acuerdo a su palabra, la palabra de Dios, dice que usted y yo ya hemos sido redimidos de la maldición de la ley, ¿sí? Así que tranquilo, tranquila, ya ha sido redimida, al igual que yo, hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Ítem C. La cruz representa poder de Dios para nosotros. ¿A cuánto les alegra eso? La cruz es poder de Dios. Y saben, a mí antes yo decía, bueno, las iglesias católicas tienen la cruz, bueno, todo esto, y a mí me decían, no, no se ponga la cruz, pues a mí me gusta, digamos, si tengo una manillita, me gusta pues tener la cruz ahí, o bueno, me gustan las cruces, pero no porque no sé, como por amuleto, a ellos les hacían las preguntas como un amuleto, no, es que eso es de buena suerte, no, no, sino por recordar la obra redentora que Jesús hizo en la cruz, por recordar eso que a mí me correspondía estar en esa cruz, pero Jesús tomó ese lugar y en la cruz dio su vida para salvarme a mí y para luego resucitar al tercer día y darme la victoria. ¿Sí? Entonces la cruz representa poder de Dios para nosotros. Diga conmigo, la cruz representa poder de Dios para mí. Primera de Corintios 1, 17 al 18 dice lo siguiente. Perdón. Pensé que ya. Es que estaban escribiendo, pensé que era algo. Bueno, amén. Primera de Corintios 1:17 dice lo siguiente. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz, aquí es importante que lo tengamos presente. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, ellos dicen, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué hablan de una obra de la cruz? ¿Qué les pasa? Pero dice que esta gente se pierde. Pero a los que se salvan, es decir, a los que creemos en la obra redentora de la cruz, a nosotros, diga allí donde está, a mí, es poder de Dios. La cruz representa poder de Dios para mí. No es maldición, usted no crea que porque usted tiene una cruz en su manilla o en su collar representa maldición. No, pero tampoco representa que es si yo no traje la crucecita aquí en el collar, entonces no, mejor ni salgo de la casa. No, usted no está poniendo su confianza en la cruz que tiene el collar o en la cruz que tiene la manilla. Usted debe tener puesta su confianza es en la obra de la cruz donde Jesús dio su vida. Si usted se pone una manilla, que sea para recordar esa obra, que usted pueda decir, wow, esta manilla me recuerda a la obra redentora de la cruz hace más de 2000 años. Sí, pero si se le quedó la manilla, por ejemplo, yo tengo mi manilla y hoy se me quedó, no significa que entonces yo no podía salir de la casa sin mi manilla. No piensen que es maldición, no piensen tampoco que es un amuleto de buena suerte. La cruz representa poder de Dios. Muy bien, continuemos. D. La cruz representa sacrificio. ¿Sí? Sacrificio. ¿Cómo así? Vamos a verlo. Mateo capítulo 10, versículo 38 dice lo siguiente. Vamos a ver, Mateo capítulo 10, versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Saben? Jesús nos pide que, al igual como Él tomó esa cruz, que literalmente era una cruz en madera, ahora Él nos pide que nosotros tomemos, no es el que tomemos esa cruz, pues no es literalmente la de madera, sino tomar esa cruz es renunciar, morir a mí misma, morir a mis propios deseos, morir a mis propios planes, morir a eso que de pronto me separa del plan de Dios. Es tomar mi cruz, representa morir a mí misma. Sin sacrificio no hay victoria, dice alguien. Sin sacrificio no hay victoria. Si Jesús no se hubiera sacrificado en la cruz del Calvario, no tendríamos ahora la victoria que tenemos gracias a esa obra redentora de la cruz. Para que hubiera victoria, alguien tuvo que pelear.
¿sí? Cuando se gana una batalla, la batalla primero se pelea y luego se gana. Jesús peleó esa batalla en la cruz del Calvario. Ahora, Él nos pide que también nosotros peleemos la buena batalla de la fe, que tomemos nuestra cruz y le sigamos a Él, es decir, que muramos a nosotros mismos, que digamos no a nuestros deseos. Muchas veces, por ejemplo, el hecho de estar aquí en este discipulado es morir a nosotros mismos. ¿Quién de pronto no quisiera estarse viendo el noticiero? O de pronto viéndose una película en Netflix, o de pronto, no sé, jugando en el Xbox, qué sé yo, ¿sí? Pero usted tomó la decisión de estar hoy aquí en este discipulado, aprendiendo la palabra de Dios porque usted desea conocer más a Dios. Eso significa que usted murió a sus deseos. Tal vez su carne diría, uy, no, qué pereza, y si está haciendo frío, peor, no, mejor acostémonos a dormir, y no, qué cuento de discipulado ni qué nada. Yo estoy cansado, cansada. Pero usted dijo, no, yo quiero aprender la palabra de Dios. Ahí usted murió a su carne. La carne quería irse a dormir o irse a ver televisión, pero usted dijo, no, 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 voy a ir al discipulado. Entonces es un sacrificio. Y ahora usted tiene esta victoria, que es aprender la victoria que ahora tiene gracias a la obra de la cruz. Bueno, Jesús sacrificó su vida, ahora yo necesito también sacrificar mi tiempo, mis tesoros, mis talentos para ir en pos de Él. ¿Sí? Mi tiempo, esto que están haciendo, su tiempo. Mis tesoros cuando nosotros ofrendamos a nuestra iglesia, cuando nosotros diezmamos a nuestra iglesia, cuando gastamos la gasolina del carro o de la moto en el servicio de nuestra iglesia, ¿verdad? Mis talentos, cuando yo digo, wow, yo soy, tengo allí, puedo servir en la iglesia cantando. Entonces yo estoy cantando, estoy prestando ese talento, ese don que Dios me dio a su servicio, porque no es mi don, sino que es de Él. Romanos 12:1 dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él desea que nosotros prestemos nuestro cuerpo en ese sacrificio. Es decir, la cruz representa el sacrificio. Si usted quiere ir en pos de Jesús, es necesario que nos neguemos a nosotros mismos. Miremos esta frasecita que está aquí. Dice, mi victoria está en la cruz, pero no solo en ver hacia la cruz, sino en sacrificar mi carne, mis pensamientos y mis deseos. Hago de la cruz una realidad diaria en mi vida. Tal vez no todos los días uno amanece con el deseo de decir, uy, vamos a orar. Tal vez no. Tal vez usted amanece con mucho sueño y no quiere orar, pero usted necesita hacer ese sacrificio. Para nosotros realmente la tenemos muy fácil. Sacrificar nuestra carne en ese sentido, tal vez aparentemente sea difícil, pero es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque era más difícil haber muerto en la cruz del Calvario a causa de todo nuestro pecado, de todo el pecado. Estar o vivir una eternidad separados de Dios, eso sí que yo lo veo mucho más complicado. Eso sí lo veo horrible. Pero sacrificar mi carne es posible, ¿saben? Porque ahora ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está en nosotros y ese mismo poder nos ayuda a que podamos sacrificarnos para ir en pos de Él. Amén. Número 2, ¿qué sucedió en la resurrección y ascensión de Cristo? Vamos a verlo. Número 1, Jesús se hizo pecado. Jesús se hizo pecado por ustedes y por mí, por toda la humanidad. Jesús se hizo pecado. Él llevó en la cruz nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Es decir, que Él se llevó los pecados que cometimos ayer o que cometimos hace 10 años o que cometimos hace 15 años. Él se los llevó. Pero también los que cometimos de pronto ahorita hace 5 minutos, hace media hora, esos ya se los llevó, los pasados, pero también los presentes. De pronto ahorita alguien, mientras está allá en la casa, regañó al hijo y le dijo, ay, pero vea, que cállese, que me deje aquí escuchar, que estamos escuchando. Y de pronto alguien ya le dio, no sé, mal genio. Bueno, la embarró. Ese pecado ya le fue perdonado porque Jesús ya se lo llevó en la cruz del Calvario. Pecados pasados, presentes, y de pronto ahorita, cuando terminemos el discipulado, de pronto, entonces alguien tuvo un mal pensamiento, o alguien dijo una mala palabra, o alguien dijo una mentira. ¡Pum! Eso es un pecado futuro. Ya también fue llevado en la cruz del Calvario. Ahora su deseo, ya fueron llevados, entonces voy a pecar. No.
No, 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 no. Fueron llevados esos pecados. Usted y yo ya hemos sido libres del pecado. Es decir, que el pecado ya no nos gobierna. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos un corazón que desea es estar purificado y santificado. Y que cuando se equivoca, cuando nos equivocamos, podemos decir, uy, la embarré. Padre, gracias por la obra redentora de la cruz, porque en esa obra redentora de la cruz Jesús llevó todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Esto que acabo de hacer que estuvo mal, gracias porque ya fue llevado en la cruz y gracias porque renuevo mi manera de pensar y voy a tomar decisiones diferentes y no quiero volver a fallarte de esta manera. Isaías 53, 10, 12 dice lo siguiente. Vamos a ver qué dice. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Sí ven? Él llevó el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Quién es el justo? Jesús. ¿Y a quiénes justificó? A nosotros. A mí me justificó Jesús. Jesús es ese hombre, sí que llevó mis pecados. Él vino, se hizo hombre y llevó mis pecados en la cruz del Calvario, para que ahora yo ya no tenga que pagarlos. Ahora yo ya no tengo que pagar eso. Ya la deuda está paga. Yo ya no tengo que volver a pagar una cuenta que Jesús ya pagó. Yo era injusta, pero gracias a la obra redentora de la cruz, he sido justificada, ustedes también. Y llevará las iniquidades de ellos. Jesús llevó mis iniquidades. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Quién hizo esto? Jesús. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? Él llevó nuestros pecados. Amén. Amén. Vamos a ver número 2. ¿Qué ocurrió allí en esa cruz? Jesús, al morir en la cruz, bajó a los infiernos. Y ustedes dirán, uy, no, pero no era que era un solo infierno. Bueno, Jesús bajó a los infiernos y ya vamos a ver cómo así que a los infiernos. El pecado condenaba al mundo, ¿no? Porque dice, la paga del pecado es la muerte espiritual, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, Jesús cargó todo el pecado de la humanidad. Era obvio que si Él se hizo pecado, debía ir al infierno. Ahora, Él fue a los infiernos, cargó con nuestros pecados y allí fue prácticamente, como en otras palabras, infiltrado por Dios en el territorio del enemigo para recuperar así, o sea, ¿cuál fue el propósito de esto? Que también Jesús, al estar en los infiernos, lo que hiciera era recuperar la autoridad que nos había sido quitada. ¿Cuál autoridad? La que Adán dio al momento de fallarle a Dios en el huerto del Edén, cuando él decidió comer del fruto del árbol que no debía comer. Allí él le entregó la autoridad ¿a quién? A Satanás, porque él le hizo caso prácticamente a la serpiente, desobedeció a Dios, es decir, que como dice la Biblia, no puede servir a un amo y al otro al mismo tiempo, o le sirves al uno, le sirves al otro. Entonces lo que hizo básicamente Adán fue que le dio la autoridad que nos pertenecía, se la dio a el enemigo. Entonces Jesús lo que fue a hacer fue a recuperar esa autoridad que nos había sido usurpada. Dice, rescatar a los justos que se encontraban cautivos por la muerte. ¿Quiénes eran esos justos? Por ejemplo, los que habían muerto antes de que Jesús viniera a la tierra, como Abraham, como David, como Eliseo, ahí les puse esos ejemplos, como Abraham, como David, como Eliseo, estas personas que creyeron en que él vendría, en que Jesús vendría, en que iba a haber un sustituto. Ellos creyeron en esa obra que, aunque no la vieron, creyeron que iba a venir ese Salvador. Por lo tanto, entonces,
Jesús también fue a rescatarlos a ellos. ¿De dónde? Ya vamos a ver. Hebreos 2:14 al 15 dice lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. ¿Por medio de qué? De la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quiénes eran esas personas que estaban sujetas a servidumbre? Del temor y de la muerte, nosotros. Antes de Jesús y sin Jesús estaríamos en esas condiciones, llenos de temor y asustados por la muerte. Pero ahora dice que ya hemos sido libres gracias a la obra redentora de la cruz, del temor de la muerte y de la servidumbre al enemigo. Miremos ahora esto, la división del Hades o del Seol. Entonces, es básicamente como se divide, porque decíamos ahorita que los infiernos, porque el infierno como que se dividía en tres partes, ¿sí? Entonces, como si fuera 3 pisos, pero son 3 partes. El seno de Abraham, que era donde estaban aquellas personas que, como les explicaba ahorita, creyeron, aún sin ver a Jesús, creyeron en lo que la palabra de Dios dice, que era que iba a haber un sustituto, que iba a haber alguien que iba a rescatarnos del pecado, es decir, que creyeron en Jesús sin aún haberle visto, sin que aún hubiera venido. Ellos creyeron en que Dios iba a encargarse de solucionar ese problema que había, que era el del pecado y de la muerte espiritual. Entonces, en el seno de Abraham estaban aquellas personas como Abraham, como David, bueno, allí en el seno de Abraham. ¿Dónde podemos ver esto? En la historia del hombre rico y Lázaro, que dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, pero el hombre rico fue llevado a otro lugar, ya vamos a ver dónde, al lugar de tormento. Entonces, el abismo o la cima es donde están los ángeles caídos. ¿Cuáles ángeles? Aquellos que cuando Satanás decidió allí revolucionarse y hacer como desobedecer a Dios y querer usurpar como esa posición de Dios, entonces él como que hizo allí esa revolución entre los ángeles y pues esos ángeles también cayeron con él, entonces ellos estaban allí en el abismo o en la cima. Y el lugar de tormento es donde las personas, aquellas que no creyeron en la promesa del Padre, es decir, hicieron todo lo contrario a los que, como David o Eliseo, hicieron, que fue creer en la promesa de Dios que iba a ocurrir, que ocurrió ya hace más de 2000 años. Entonces, en esas 3 partecitas se divide el infierno. Ahora, ¿qué hizo Jesús allí? Perdónenme, aquí les puse como el versículo, está en Lucas 16, 22, 26, pero por tiempo, por favor, ustedes lo pueden leer luego. Jesús lo que hizo fue que se llevó el seno de Abraham. ¿A dónde se lo llevó? A los cielos. Ahora por eso tenemos allí los cielos. Leamos ahí como por pasar este versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. ¿Sí ven? O sea, ahí básicamente ya nos damos cuenta que mientras Lázaro estaba en el seno de Abraham, el rico, el hombre rico, lo estaba mirando de lejos, es decir, que eran diferentes lugares, el seno de Abraham y el Hades. ¿Sí? Ahí lo pueden leer luego, anótenlo por favor y continuamos con nuestro discipulado, nuestra clase de hoy. Número 3, resucitó de entre los muertos. ¿Quién? Jesús. Jesús resucitó al tercer día tal cual como lo había prometido. Él dijo que él iba a resucitar al tercer día y resucitó tanto espiritualmente como físicamente. Y luego de resucitar físicamente, ascendió al Padre para ofrecerle su sangre. ¿Sí? Entonces, Jesús fue el primogénito en resucitar de los muertos. Pero ¿cómo así, Yasmín? Si él antes oró para que, ¿cómo es que se llama el amigo? Lázaro resucitara y resucitó. O la hija de Lázaro también él oró y la niña se levantó. Bueno, ellos lo que hicieron fue levantarse, no resucitar, ¿sí? Porque ¿cuántos días duró muerto Jesús? Estuvo en la tumba
3 días, hasta el tercer día él resucitó, pero dice la Biblia, lo habla específicamente de resucitar. En cambio de los demás, ellos lo que hicieron fue que fueron levantados, porque años después, lo que fue la hija de Jairo o Lázaro, ellos murieron tiempo después, de viejitos, yo creo, murieron. Pero Jesús resucitó porque Él resucitó espiritual y físicamente. Él nunca más volvió a morir porque Él ya lo que hizo fue que resucitó y ahora está a la diestra del Padre, ¿sí? Y nosotros, cuando Jesús venga por nosotros, vamos a ir allí, vamos a estar junto con Él, que Él ya ha resucitado. Entonces, Él resucitó por la eternidad. Ay. Listo. Romanos 1:4 dice lo siguiente, miremoslo allí, por favor. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Apocalipsis 1:5 dice lo siguiente. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús lo que hizo fue, al resucitar espiritual y físicamente, fue ir, ascender al reino de los cielos, a presentarle ese sacrificio, es decir, la sangre, a presentarle, a ofrecerle su sangre que era limpia, pura, sin ninguna maldad, la ofreció al Padre para podernos justificar a nosotros delante del Padre. Poderoso esto, ¿verdad? La obra de la cruz. A ustedes y a mí nos correspondía esa tarea, pero Jesús tomó nuestro lugar y nos sustituyó. Entonces, nuestra fe está basada en la resurrección de Jesús. Sin la resurrección de Jesús, esta historia podría ser como cualquier otra historia, ¿saben? Porque muchas personas, por ejemplo, los que hacen yoga, los que hacen, bueno, todas esas cosas como el yoga y otras actividades que se hacen para mantener que el espíritu, que el alma, que no sé qué más cosas, dicen ellos, que practican estas actividades, creen en Mahoma, en Buda, pero saben, estos hombres, Buda o Mahoma, estos hombres murieron y ustedes pueden ir y hacer una expedición o cuando quieran de pronto ir a buscar las tumbas donde enterraron a estos hombres y allá van a encontrar los huesos, porque allá están los huesos, porque ellos nunca resucitaron. Pero ustedes van a ver la tumba donde Jesús fue llevado y ustedes no van a encontrar ni huesos, ni trapos, ni nada, porque Él es el único que de verdad ha resucitado, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace diferente esta historia, que nuestro Salvador resucitó, que aquel en quien tenemos puesta nuestra confianza resucitó. Por eso nosotros tenemos nuestra fe, es en la resurrección de Jesús, en su obra redentora. Amén. En esa obra, en lo que la palabra de Dios dice, dice que Él resucitó y así es. Entonces, ¿qué más hizo? Rescató a los justos. ¿A quiénes? A los justos. Jesús, después de vencer al enemigo, llegó al seno de Abraham y rescató a aquellos que yo les decía hace un ratito, como David, como Eliseo, como Abraham. Bueno, los rescató a los que estaban cautivos por la muerte, a todos los que murieron antes sin Cristo y que esperaban por su venida para ser llevados al cielo. Tal vez ese lugar no era, el lugar donde ellos estaban, pues eran los infiernos, no era tan chévere tampoco, pero era en un lugar mejor que en el Hades, pero no era tan chévere. Entonces ellos estaban esperando por el regreso, por la venida de Él, porque Jesús pudiera llevarlos. Efesios 4:8 dice lo siguiente. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, el seno de Abraham era una solución temporal, ¿sí? Era como algo mientras Jesús venía a morir en la cruz, ¿sí? Era una solución temporal, apenas temporal.
cuando Jesús ya vino y ocurrió todo esto y él descendió a lo más profundo de los infiernos y bueno, y luego pudo rescatar a aquellos justos, se los llevó también a lo más alto, ahí mismo lo podemos ver, ¿sí? Entonces, también el seno de Abraham era la protección de Dios para los justos, era una manera de poderlos tener de una mejor forma, no en el Hades, ¿sí? Porque ellos también creían en la promesa de lo que él había dicho, que iba a enviar a un redentor. Sin embargo, seguía siendo como un tipo prisión, entonces por eso la importancia de que Jesús haya rescatado también a esos justos. Amén. Mateo 27:50 dice lo siguiente: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Sí? ¿Lo podemos ver allí? Vean que no es como lo que de pronto o el pastor diga, o Yasmín dice, o la pastora, nuestra pastora diga, sino lo que la palabra de Dios dice. Esto no nos lo estamos inventando nosotros, la palabra de Dios lo dice. Amén. Entonces, conclusión de nuestro tiempo de discipulado. Número 1, Jesús fue al infierno por nosotros. ¿A quiénes nos correspondía ir al infierno? A ustedes y a mí. Pero Jesús nos sustituyó y él fue al infierno por nosotros. Ahora ustedes y yo tenemos la certeza de que cuando Jesús venga por nosotros, que cuando ya se parta de esta tierra, entonces vamos a ir es al reino de los cielos, porque esa es ahora nuestra casa. Dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía es ahora celestial, ¿sí? Y si es celestial, entonces no significa que vamos a ir al infierno. Porque es celestial y celestial refiere a cielo, a cielos. ¿Sí? Si no, diría que nuestra ciudadanía era infernal, pero no, dice que nuestra ciudadanía es celestial. Ahora ustedes y yo, no por algo que hayamos hecho nosotros, porque yo no pagué nada, yo que tenga en cuenta, yo no he pagado nada de plata y aún si fuera pagando, yo la verdad no tendría cómo pagar una deuda tan grande como es la muerte espiritual. No tendría manera de pagarlo, pero Jesús pagó esa deuda que me correspondía a mí. Hagan de cuenta que que ustedes tienen una deuda con el banco y que es demasiado grande, demasiado grande, y que de repente llega alguien y le dice, venga, tranquilo, yo pago esa cuenta. Y llega y la paga y entonces usted ya dice, venga, ¿cómo así? Ya la pagaron, o sea que esta casa es mía, o sea que ya no tengo que pagar un peso de la hipoteca, o sea que ya me pertenece, o sea que ya tengo la escritura que dice que es mía, o sea que ya, quedé libre de la deuda. ¿Cuántos estarían súper felices con esa noticia? ¿Cierto? Pero Jesús nos dio algo mucho más grande que una casa o pagar la hipoteca de una casa. Él pagó el precio de la muerte espiritual o de la eternidad separados de Dios. Él lo pagó. Número 2, el castigo de nuestro pecado fue pagado en el infierno. Jesús tuvo que descender al infierno. Número 3, nuestros pecados fueron juzgados ¿en dónde? En la cruz. Acuérdense allí cuando mirábamos en Colosenses, dice que anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra, que nos era contraria a nosotros, y clavándolos en la cruz. No dice y clavándolos en una piedra, no, dice y clavándolos en la cruz, porque fueron clavados en la cruz. Nuestros pecados fueron juzgados en la cruz. Entonces usted ya no se dé más palo, usted ya no se juzgue más, usted ya no diga, pero es que si ve por menso o por mensa o por, mejor dicho, dije esa mala palabra o tuve ese pasado tan feo, tan vil,
no sé, miserable, de pronto le falló muchas veces a Dios, demasiadas veces, y ahora se siente culpable y dice, no, pero yo no puedo ir a una iglesia. No, es que ni para qué voy a la iglesia o para qué escucho la predicación si es que yo he fallado tantas veces que soy indigno. Déjeme decirle que si usted sigue pensando de esa manera, usted no ha entendido la obra de la cruz. La obra de la cruz es una obra redentora y la obra de la cruz ya fue hecha y la obra de la cruz nos rescató y la obra de la cruz es más que suficiente y la obra de la cruz no necesita de ayudas. La obra de la cruz fue completa y fue hecha hace más de 2000 años. Y si usted se pone a ver por sus medios cómo intenta hacer que esto cambie o que cambie de pronto el hecho de que usted se haya equivocado, entonces usted no confía en la obra de la cruz. Y si usted no confía en la obra de la cruz, significa que usted tiene en poco el sacrificio que Jesús hizo al morir en la cruz y al dar su vida por usted. Yo no quiero ser de las que tienen poco la obra de la cruz. Por el contrario, quiero recordarla cada día de mi vida hasta que Jesús vuelva como el más grande regalo de mi vida. ¿Saben por qué? Fueron pagos mis pecados, pero también fueron llevadas mis enfermedades en esa cruz. Y también la pobreza, la maldición de la ley fue anulada en esa cruz. Y ahora yo puedo decir, tengo el poder, la cruz me dio poder a mí, me dio autoridad, la autoridad que Jesús fue y recuperó a lo más profundo del infierno, ahora me pertenece a mí. Yo no puedo permitir que la obra de la cruz sea tomada en poco. Amén. Usted tampoco. Entonces, cuando venga la enfermedad o los síntomas o los dolores o algo, usted recuerda la obra redentora de la cruz. Y usted dice, porque fue anulada el acta de los decretos que me era contraria a mí, y fue anulada y clavada en la cruz. Así que Satanás se larga de mi cuerpo con sus enfermedades, se larga de mi cuerpo con sus síntomas, porque usted ya no tiene poder sobre mí, porque yo creo en la obra redentora de la cruz, donde Jesús mismo lo venció a usted al morir en esa cruz y al resucitar al tercer día. Y sabe, ahora Él venció esa vez, pero ahora Él a mí me dio una posición de más que vencedor. ¿Sí? Número 4, el poder para vivir libre del pecado fue comprado en la resurrección de Cristo Jesús. Ahora ustedes y yo podemos vivir una vida libres del pecado. ¿Es una buena noticia? Buenísima noticia. Ahora podemos vivir libres del pecado, ya no más pecado. Y ahora usted dice, pero Yasmín, ¿cómo así que libres del pecado si yo ayer dije una mentira o ahorita dije una mentira? ¿Cómo así que libres del pecado? Bueno, hemos sido libres del pecado y ya no estamos obligados a estar pecando. Si ustedes, si yo pecamos, es porque se nos, mejor dicho, porque queremos. Que si de pronto hay veces que uno la embarra y uno es inconsciente de eso, ¡pum! De una vez uno dice, Padre, perdóname porque sé que te fallé. Pero en nuestro corazón, así como en mi corazón no está fallarle a mis papás, en nuestro corazón tampoco debe haber ese deseo de fallarle a nuestro Padre Celestial. Amén. La autoridad, porque eso hace saber que somos verdaderamente hijos de Él, ¿sí? Cuando yo le fallo a Él, yo sé que Él es mi Padre y yo digo, uy, yo la embarré, perdóname, Padre, ¿sí? Porque Él es mi Padre. Entonces, tengámoslo presente. Si Él de verdad es nuestro papá, entonces nosotros no vamos a querer fallarle. Número 5, la autoridad para vivir libre del pecado fue comprada en la ascensión. Entonces, ahora esa autoridad para vivir libres del pecado también la tenemos. Es decir, que cuando venga de pronto algún mal pensamiento o algo que sea contrario a la palabra de Dios, podemos decir, tengo la autoridad ahora para vivir libre de este pensamiento, para vivir libre de esta situación, ¿sí? Amén. Y bueno, esta es nuestra clase del día de hoy. De pronto nos queda todavía tiempito, 7 minutos. No sé si alguien tiene alguna pregunta referente a esta clase, que por favor nos la haga saber para poder ayudarles. Aquí está mi pastor por si acaso. Entonces no sé quién tiene de pronto alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Seguros? De pronto por el chat. ¿Sí? ¿Bien?
con la manito arriba me pueden hacer saber que sí, porque como dice un maestro de rema, si hay silencio, o fue que entendieron bien o que no entendieron nada. Ay, gracias, gracias por la manito arriba. Listo. Entonces vamos a hacer otra vez este cosito, la votación. Listo, ahí está. Para que porfis lo hagamos. Podemos ir respondiendo, ahí ya está. Muy bien. Bueno, ya tenemos aquí algunas respuestas y entonces, muy bien, pues la tienen, los que han votado la tienen clara. Quiero recordarles que ya no somos pecadores, ¿listo? Fallamos, sí, fallamos, pero ya no somos pecadores porque ahora hemos sido librados del pecado y de la muerte gracias a la obra de Jesús en la cruz. ¿Fallamos? Sí, claro que fallamos, pero ya no somos pecadores porque Jesús se llevó el pecado y nos hizo justos. O sea, Jesús tomó nuestro lugar y dijo, yo soy justo, yo el justo voy a dar mi vida por los pecadores para que esos pecadores ya no sean más llamados pecadores, sino que ahora ellos tengan esa posición mía de justos. Nos dio una posición que no teníamos, no por algo que hicimos o dejamos de hacer. Él nos dio una posición de justicia, una posición de justos. Entonces, recordemos, somos justos, no somos pecadores ya. Que fallamos, sí. Que pecamos, sí, pero ya no somos pecadores. ¿Por qué? Porque cuando fallamos ya sabemos dentro de nosotros que algo estuvo mal. Cuando fallamos ya, cuando digamos, si por ejemplo usted dice una mentira ahorita, usted sabe que eso está mal y en su espíritu usted es allí, ay, yo la embarré, Padre, perdóname porque dije esta mala palabra. Sí, porque usted sabe que usted no es eso. Por ejemplo, usted nunca va a ver a un pescadito volando en el aire, porque esa no es su naturaleza. Y si usted ve a un pescadito volando en el aire, está mal, ¿sí? Pero tampoco ve usted a ver qué, a un perro haciendo como un gato, ¿no? Porque esa no es su naturaleza. Entonces ahora usted es un hijo de Dios y la palabra de Dios dice que usted es un justo. Entonces cuando usted hace algo contrario a lo que es ser justo, pues usted va a saberlo en su interior que, ay, 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 eso estuvo mal, ¿cierto? Entonces, se arrepiente, pero eso no significa que usted sea un pecador. Usted ya ha sido librado del pecado. Ahora, usted es vencedor, pero aún la palabra de Dios dice que ustedes y yo somos más que vencedores, más que vencedores. No solo somos vencedores, sino más que vencedores, porque Jesús nos llama así, más que vencedores. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos nada para ganar la victoria, sino que Él lo hizo todo y a nosotros nos dio la victoria. Jesús resucitó para darnos la victoria. Muy bien, entonces si resucitó para darnos la victoria, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y bueno, mis hermanos, gracias por haber estado acompañándonos. Saludos de nuestros pastores. Desean que estén muy bien y que haya sido pues de edificación esta enseñanza. Nos vemos confiando en Dios mañana nuevamente aquí en nuestra transmisión de discipulado a las 7 de la noche. Entonces, hoy pueden salir un poquito antes, tienen 2 minutos para que, no sé si quieren hacer preguntas o alguien quiere compartir algo, bueno, ya igual se va a terminar aquí. Entonces, bueno, un abrazo, bendiciones para todos, que estén muy, muy, muy bien. Chao, chao.